En el tema de Newton había dos importantes diferencias. La primera diferencia estaba en cuando teníamos un cuerpo que no se movía, cuando algo estaba estático. Cuando algo estaba estático, la sumatoria de fuerzas siempre debe de dar cero. Y aquí entran tanto la sumatoria de fuerzas en Y como la sumatoria de fuerzas en X. Ambas nos deben de dar el valor de cero. Y luego tenemos la parte de dinámica, donde la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a cero, va a ser igual a masa por aceleración. Recording in progress. ¿Ok? Esto es súper clave para poder resolver cualquier ejercicio. Distinguir entre... Dime, Dana, dime, Dana. Amilcar, yo no veo tu pantalla. Enopi. ¿Y los demás? Gracias, Amilcar. Ok, perfecto. Bueno, como les estaba comentando, teníamos dos versiones, la parte estática y la parte dinámica de las leyes de Newton. Bueno, adentro de todas las leyes de Newton hay ciertas fuerzas que deben de interpretar, ¿ok? ¿Cuáles son las fuerzas típicas que nos encontramos en los ejercicios de física? Nos encontramos por lo general la tensión, que lo representamos con la letra T, y la tensión sobre todo existe cuando nosotros estamos trabajando con cuerdas, con cables, ¿ok? Con alambre, por ejemplo, todo lo que tenga una relación con algo parecido a una cuerda, ahí tenemos una tensión, ¿ok? Otra fuerza que es súper importante es la fuerza de fricción. Esta existe solamente si estamos sobre una superficie y lo estamos arrastrando por medio de esa superficie. Es la única forma de que exista la fuerza de fricción. Lo podemos representar como FF, es un símbolo que podríamos utilizar, FF, fuerza de fricción. La fuerza de fricción depende de dos factores súper importantes. Uno es el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es un numerito que va desde el 0 hasta el 1. Ese es el coeficiente de fricción. Va desde el 0 hasta el 1. Y luego tenemos la normal, que por lo general lo obtenemos de la sumatoria de fuerzas en Y. Ahí obtenemos la normal. En la mayoría de ejercicios, la normal termina valiendo lo mismo que el peso. Cuando es plano inclinado, hay una ligera diferencia, pero siempre que estemos en una superficie horizontal, la normal va a tener el mismo valor que el peso. A diferencia de que si estuviéramos en un plano inclinado, ahí vamos a notar una pequeña variación, ¿ok? Bueno, ya tenemos claro que existe tensión, existe la fuerza, existe la normal, ¿ok? Y la normal siempre es perpendicular al plano. Siempre lo tenemos que dibujar de forma perpendicular al plano. ¿Qué significa perpendicular al plano? Perpendicular al plano significa que forma 90 grados con la superficie. Forma 90 grados con la superficie.
Listo. Y por último, el peso. El peso siempre se dirige hacia abajo. El peso nunca va a ir hacia arriba o hacia la derecha o hacia la izquierda. El peso siempre va a ir hacia abajo. Y se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Estas son las 4 fuerzas que rigen cualquier ejercicio de física, ¿ok? Con estas 4 fuerzas vamos a ir calculando diferentes cositas, ¿ok? Bueno, pasemos a ver un primer ejercicio. Por ejemplo, resolveremos el siguiente problema. En el siguiente problema vamos a encontrar la aceleración y vamos a encontrar también el valor de la tensión. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio y si nos preguntan aceleración es porque el cuerpo se está moviendo y hacia dónde consideramos que se podría mover. La única dirección real que podría tener este objeto es hacia la derecha y este otro objeto bajando. Esto es la dirección del movimiento y es súper importante colocarlo antes de hacer cualquier ejercicio. Bueno, ahora que tenemos ya la dirección del movimiento, ya podemos empezar a dibujar nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Con qué cuerpo quieren empezar? Veamos Miley. Miley, ¿con qué cuerpo desea que comencemos? Con el de 4 kilogramos. Ok, bueno. Entonces, hacemos un mini plano cartesiano pequeñito y colocamos DCL de la masa de 4 kilogramos. Ahí tendríamos el diagrama de cuerpo libre para la masa de 4 kilogramos. Analicemos la masa de 4 kilogramos. La masa de 4 kilogramos, ¿qué fuerzas están afectando a nuestro cuerpo de 4 kilogramos? La fuerza Eh, que siempre existe es el peso, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a dibujar nuestro peso apuntando hacia abajo. Ahí tendríamos ya el dibujo de nuestro peso. De ahí, ¿qué otra fuerza estaría afectándola? Bueno, como se encuentra sobre una superficie, va a tener normal. Y hay algo que lo está moviendo hacia la derecha. ¿Quién es el responsable de que se esté moviendo hacia la derecha? El responsable de que se mueva hacia la derecha es la cuerda. Y siempre que hablemos de una cuerda, estamos hablando acerca de una tensión. Por lo tanto, el responsable de que se mueva hacia la derecha es la tensión. Como en ningún lado nos colocaron el coeficiente de fricción o nos dicen que hay una fuerza de fricción, simplemente tomamos en cuenta de que la fricción es tan pequeña que es básicamente cero. Bueno, ahí tendríamos ya nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora podemos proseguir con el diagrama de cuerpo libre de la masa de 6 kilogramos. Hacemos nuestro pequeño diagrama de cuerpo libre y colocamos diagrama de cuerpo libre para la masa de 6 kilogramos. ¿Listo? ¿Qué fuerzas afectan a la masa de 6 kilogramos? Bueno, de nuevo, vuelve a tener peso. Dibujamos aquí el peso. Hacia arriba tendríamos la cuerda. La cuerda está como deteniéndola. Dibujamos la tensión.
No se encuentra sobre una superficie, se encuentra colgando básicamente, por lo tanto no tiene normal. Fuerza de fricción tampoco, ya que no se está arrastrando sobre nada. Tampoco nos dieron el coeficiente de fricción, por lo tanto, decimos que no tiene otra fuerza que esté actuando sobre la masa de 6 kilogramos. Y listo. Bueno, ahora ya podemos aplicar la sumatoria de fuerzas para cada cuerpo. Iniciemos con el cuerpo de 4 kilogramos. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y del otro lado, también sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, en este tipo de ejercicios únicamente nos va a interesar en dónde se está moviendo. En este caso, el cuerpo de 4 kilogramos se está moviendo en el eje X, pero el cuerpo de 6 kilogramos se está moviendo en el eje Y. Por lo tanto, vamos a colocar Y. Bueno, ahora vamos a colocar qué fuerzas están actuando en el eje X. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? La única fuerza que está actuando en el eje X es la tensión. Ahora la pregunta es, ¿la tensión apunta a la misma dirección que el movimiento o apunta en dirección contraria? Si podemos analizar, nos daremos cuenta de que la tensión está apuntando en la misma dirección que el movimiento que se está efectuando. Por lo tanto, la tensión va a ser positiva. Al no existir otra fuerza en X, colocamos igual y procedemos a colocar la masa. ¿Cuánto vale la masa en este caso? La masa tiene un valor de 4 kilogramos y lo multiplicamos por la aceleración que estamos buscando. Y listo. Tenemos ahí planteada nuestra primera ecuación. Ahora nos trasladamos al otro lado en donde aplicamos lo mismo. Volvemos a aplicar sumatoria de fuerzas. En este caso, el peso apunta en la misma dirección que el movimiento. Por lo tanto, el peso tendrá un valor positivo en este caso y la tensión vemos que apunta en dirección contraria al movimiento. Por lo tanto, la tensión tendría un valor negativo. Esto lo igualamos a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 6 kilogramos. Y lo multiplicamos por la aceleración. Y ahí tendríamos ya planteada nuestras dos ecuaciones. Ahora, Mm, Yo tengo una aquí, pregunta, perdón que dime nada. interrumpa. Es que es primero con la fricción. No sé si ese cálculo lo omitimos, porque digamos en la masa de 4 kilogramos, como está en una superficie, se fricción. Entonces no sé si es necesario que hagamos el cálculo con el coeficiente. No, porque no les dieron coeficiente. Eso es lo primero que deben de analizar. No siempre todos los ejercicios van a tener fricción. En la vida real, sí, todo tiene fricción, pero si en un ejercicio no te dan el coeficiente de fricción y tampoco te piden calcularlo, simplemente lo omites. Das por sentado de que la fricción es tan pequeña que es despreciable. Y tengo otra duda. Digamos, en el lado donde estábamos haciendo la sumatoria de fuerzas de 4 kilogramos, ¿por qué no restamos, digamos, la masa? La masa. Sí, es que como es contrario al movimiento, yo pensé que había La que masa. colocar como, ¿En sí, o sea, dónde dibujarías tú la masa? la tensión menos peso, peso en X, o peso en Y. Ah, restarle este peso. Sí, pensé que era necesario. Eh,
¿Va en contra del movimiento? Sí, asumo yo. Va en contra. Mm, mm. Viéndolo ¿Por ahorita, qué ¿no? no? ¿Por qué no? Mm, Es que Porque la digamos, flechita, esta flecha, ¿a dónde apunta? hacia la derecha. Y el peso siempre va hacia abajo. Hacia abajo. No le está ni ayudando ni tampoco lo está perjudicando. Igual que la normal, no está ayudando y tampoco está perjudicando al movimiento. Mm, ¿Ok? Por eso es muy importante guiarse con el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre les irá diciendo qué fuerzas colocar y qué fuerzas simplemente omitir. Como es en este caso, que el peso, a pesar de que está ahí, no forma parte de el movimiento, no está apoyando, pero tampoco está perjudicando. No lo colocamos simplemente. Ahora, del lado derecho, ahí sí el peso tiene un papel más protagónico, porque aquí el peso sí vemos de que apunta en la misma dirección que el movimiento. Por lo tanto, ahí sí tenemos que considerarlo. ¿Ok? ok, Y aquí gracias. tenemos que calcularlo, porque no sabemos cuánto es el peso. Aquí lo haremos arribita. El peso es masa por gravedad. ¿Cuánto vale nuestra masa? 6 kilogramos. Y nuestra gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto, Nao? Me dio 58,8. Colocamos aquí 58. 58,8 newtons menos T igual a 6 kilogramos por la aceleración. Y listo, ya tenemos planteadas nuestras dos ecuaciones. Para terminar de resolver este ejercicio, basta con colocar una ecuación encima de la otra. Esta ecuación junto con esta otra ecuación. Escribimos lo siguiente: 58,8 newtons menos T igual a 6 kilogramos por la aceleración. Y abajo colocamos T igual a 4 kilogramos por la aceleración. Y ya podríamos calcular la aceleración. Es importante corroborar que siempre nos quede una tensión negativa y otra tensión que sea positiva. Eso nos da a entender que hemos hecho todo correctamente. Ahora, eliminamos la tensión que está positiva con la tensión que es negativa, quedándonos únicamente 58,8 newtons. Y procedemos a sumar 6 kilogramos más 4 kilogramos, 6 kilogramos más 4 kilogramos, nos da 10 kilogramos por el valor de aceleración. Y ahora podemos despejar perfectamente el valor de la aceleración. Tomamos los 10 kilogramos que están multiplicando y lo trasladamos al otro lado a dividir, dando como resultado 58,8 newtons dentro de 10 kilogramos. Y con ello tendríamos ya la respuesta al ejercicio. 58,8 dentro de 10 nos da 5,88 metros por segundo al cuadrado. Siempre recordar que al tratarse de una aceleración, la unidad que le corresponde es metro por segundo al cuadrado. Y listo. Ahí tendríamos ya el valor de la aceleración para este ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta?
Amilcar, ¿puede repetir rapidísimo cómo fue que planteamos lo de la T, las ecuaciones que hicimos al inicio después del diagrama de cuerpo libre, por favor? Ah, aquí. Bueno, primero hacemos el dibujito, colocamos todas las fuerzas que están interviniendo. En el caso del cuerpo de 4 kilogramos son tres fuerzas. La primera fuerza es la tensión, que es la que está jalándolo básicamente al lado derecho. De ahí tenemos otra fuerza que sería el peso. El peso, en este caso, va hacia abajo, siempre iría hacia abajo. Luego tenemos la normal, que esa siempre es perpendicular al plano. Y ahí tendríamos las tres fuerzas que están participando en el primer cuerpo. De ahí, en el segundo cuerpo, únicamente están participando activamente dos fuerzas. La primera fuerza sería el peso, que siempre va hacia abajo, y la otra fuerza sería la tensión, que está como sosteniendo al cuerpo. De ahí planteamos ya la sumatoria de fuerzas. Es importante siempre dibujar la dirección de dónde se está moviendo el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo de 4 kilogramos, el cuerpo de 4 kilogramos se estaba dirigiendo hacia la derecha, mientras que el cuerpo de 6 kilogramos está descendiendo. El cuerpo de 4 kilogramos, como se está moviendo hacia la derecha, colocamos sumatoria de fuerzas en X, especificando que estamos trabajando con fuerzas que están interviniendo únicamente en X. Y colocamos qué fuerzas participan en X. Solamente hay una fuerza que está participando en X. La única fuerza que está participando en X es el valor de la tensión. De ahí no hay otra fuerza que esté participando en X. Y nos damos cuenta de que apunta en la misma dirección que el movimiento, por lo tanto, sería un valor positivo. De ahí, del otro lado, tenemos dos fuerzas, el peso y la tensión. El peso está indicando una dirección a favor del movimiento, mientras que la tensión va en contra del movimiento. Y ahí es como planteamos las dos ecuaciones. De ahí ya solamente calculamos el valor del peso, multiplicando la masa por la gravedad, y tendríamos ya la respuesta al ejercicio. Entonces, básicamente en el eje en X no tenemos peso que se está Eh, arrastrando, ¿verdad? está el peso, No tenemos. pero no le afecta. Fue lo que le estaba comentando a Nao, de que si bien existe, porque está ahí presente, no afecta en lo absoluto, porque pertenece a un plano diferente. No lo está ni ayudando y tampoco lo está perjudicando. Ok. Bueno, ahora lo único que nos faltaría por calcular es el valor de la tensión. El valor de la tensión, ¿cómo lo encontraríamos? Bueno, la tensión se calcula de la siguiente manera. La tensión es 4 kilogramos por el valor de la aceleración. Pero nosotros ya conocemos el valor de la aceleración. El valor de la aceleración son 5,88 metros por segundo al cuadrado. Procedemos a multiplicar 4 kilogramos por 5,88 metros por segundo al cuadrado y ya tendríamos el valor de nuestra tensión.
¿Cuánto daría Dana? Voy. Serían 23.52. 23.52. Y al tratarse de una tensión, las tensiones se miden en newtons. Así que queda 23.52 newtons. Y con ello tendríamos ya terminado por completo el ejercicio. Bueno, veamos un ejercicio en donde ya tenga efecto la fricción. Ok, resolvamos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos plantean dos cuerpos y tenemos que primero identificar la dirección del movimiento. La dirección que vaya a tener el movimiento, nosotros lo tenemos que analizar, ¿ok? Hacia dónde nosotros consideramos que podría moverse. Hacia dónde consideran que podría moverse el cuerpo. Hacia dónde dibujarían la dirección del movimiento. Hacia abajo por el peso de 20 kilogramos. Tendría esta dirección, ¿cierto? El cuerpo de arriba se estaría deslizando hacia la derecha, producto del peso de la caja de 20 kilogramos, ¿cierto? Bueno, ahora debemos de dibujar nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿ok? Iniciemos con el diagrama de cuerpo libre del cuerpo de 12 kilogramos. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Colocamos diagrama de cuerpo libre de la masa de 12 kilogramos. Y ahora dibujamos todas las fuerzas que estén participando o que estén teniendo alguna relación con la masa de 12 kilogramos. ¿Qué fuerzas están actuando? Bueno, primero, nuestra tensión. La tensión que es responsable de que el cuerpo se esté moviendo. De ahí tendríamos otra fuerza, el peso. Hacia arriba tendríamos la normal y aquí nos dan el coeficiente de fricción. Como nos están brindando el coeficiente de fricción, nos están brindando el valor con el que nosotros podemos calcular posteriormente la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción
siempre se opone al movimiento, ¿ok? Siempre se va a oponer al movimiento. Significa que si, por ejemplo, el movimiento va a la derecha, la fuerza de fricción siempre va a ir hacia el lado contrario. Si el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de fricción la debo de dibujar hacia el lado contrario. Y listo, ahí tendríamos ya nuestro diagrama de cuerpo libre completado. Ahora veamos el diagrama de cuerpo libre del plano inclinado. Aquí estaría nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos colocando las fuerzas correspondientes. Tensión. ¿Ok? Como el cuerpo también se encuentra en la superficie, este coeficiente de fricción también nos será útil. Vamos a tener otra fuerza de fricción. Aquí tendríamos la normal. ¿Ok? Y en plano inclinado existe lo que vamos a llamar el peso en X. El peso en X. Y el peso en X siempre va diagonalmente hacia abajo. Es una fuerza que vamos a colocarla exclusivamente cuando estemos trabajando con planos inclinados. Eso quiere decir que si no es un plano inclinado, no vamos a colocar, el peso en X. Bueno, ¿alguna duda del diagrama de cuerpo libre? Yo tenía duda, pero con la fricción, porque digamos yo lo coloqué en donde iría el peso, porque lo vi contrario al movimiento, porque iba hacia abajo. Solo puedes repetir qué es lo que colocarías, por favor. Ok, la fricción yo la había colocado en dirección contraria a la tensión, es decir, hacia abajo. Aquí. Porque, Pero ajá, el porque yo, movimiento va para abajo ajá, y la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento, ah, porque el movimiento es hacia abajo, porque la caja se está moviendo hacia abajo, no se está moviendo hacia arriba. mm, ok, gracias. Y ahora colocamos ya nuestra sumatoria de fuerzas. Colocamos ahora sumatoria de fuerzas en X, igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas colocaríamos? Bueno, ¿qué fuerzas están a favor o en contra del movimiento? A favor tendríamos a nuestra tensión y en contra tendríamos a nuestra fuerza de fricción. Y esto sería igual a la masa por la aceleración. ¿La masa cuánto vale? La masa vale 12 kilogramos por el valor de la aceleración. Ahora, en el plano inclinado, colocamos también sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso, nuestro movimiento va en esta dirección. El peso en X sería positivo, mientras que la fuerza de fricción, así como la tensión, tendrían un valor negativo. La masa vale 20 kilogramos por la aceleración.
Y listo, ahí tendríamos ya planteadas las dos ecuaciones químicas. Ahora procedemos a calcular cada uno de los valores. Por ejemplo, la fuerza de fricción. ¿Cómo se calcula la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. El coeficiente de fricción, ¿cuánto vale nuestro coeficiente de fricción? 0.00735. Y lo multiplicamos por la normal. ¿Cómo calculamos la normal cuando estamos en una superficie horizontal? ¿Cómo se calculaba la normal cuando estoy en una superficie horizontal? Iría, si no estoy mal, es el peso por la El- gravedad. Sería la masa por la gravedad. 12 kilogramos por 9.8. Operamos todo esto y ya tendríamos el valor de la fuerza de fricción. ¿Cuánto les da? Me dio 8.64 newton. Ah, no. Sí, ocho sí. punto sesenta y cuatro newtons, perfecto. Y los colocamos justo acá. Colocamos tensión menos 8.64 newtons igual a 12 kilogramos por el valor de la aceleración. Y con esto ya tendríamos nuestra primera ecuación planteada. Ahora debemos de plantear nuestra segunda ecuación, la cual surge de aquí. Esta es nuestra segunda ecuación. Tenemos aquí el peso en X. ¿Cómo calculamos el peso en X? El peso en X se calcula multiplicando la masa por la gravedad por el seno del ángulo. De esta manera calculamos el peso en X. La masa, ¿cuánto vale la masa? La masa tiene un valor de 20 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado por el seno del ángulo que es 60. Operamos todo esto y ya tendríamos el valor de nuestro peso en X. Mm, Quedó grande, quedó como 169.74. Le colocó el seno de 60. Sí, no sé si alguien le dio diferente. Eh, ajá. A mí me dio lo mismo. 20 por 9.8 por el seno de 60. 169.74. Lo voy a comprobar. Mm, Tipi, 160
¿Cuánto? 9.74. Newtons, listo. Ahora tenemos que calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción cuando estamos en un plano inclinado es el coeficiente de fricción por la normal, igual. Pero la normal cambia. La normal ya no será masa por gravedad. La normal ahora será 0.0735 y la normal sería la masa 20 kilogramos por la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero multiplicado por el coseno del ángulo, el cual sería 60 grados. Y de esta manera se calcula cuando tenemos un plano inclinado. Esa es la fórmula para la fuerza de fricción cuando estamos en un plano inclinado. Operamos y vemos cuánto nos arroja. Milcar, ¿y por qué utilizamos coseno? Es la fórmula para la normal en plano inclinado. Ok. Ojo, solamente se utiliza cuando estamos trabajando con un plano inclinado. De lo contrario, no colocamos coseno. Estas fórmulas son hiper importantes y son propias del plano inclinado. No se utiliza cuando tenemos una superficie horizontal. ¿Cuánto les da? 7.203. 7.203 newtons. ¿Listo? Procedemos a reemplazar todo en nuestra ecuación química. El peso en X, 169.74 newtons, menos la fuerza de fricción, el cual tiene un valor de 7.203 newtons, menos la tensión, igual a 20 kilogramos por la aceleración. Estos dos datos los puedo operar. Puedo operar en la calculadora 169.74 menos 7.203. ¿Cuánto nos arroja ese resultado? Me da 162.54. 162.54. 54. ¿Cuánto? 54. Newtons menos la tensión igual a 20 kilogramos por el valor de la aceleración. Y ahora ya podemos colocar una ecuación encima de la otra. Tomo la primera ecuación, luego tomo la segunda ecuación
y verifico que tenga una tensión positiva y que la otra tensión sea negativa. Tensión positiva con la tensión negativa se elimina, quedándonos lo siguiente. Disculpa, solo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, el peso en X no es 12, o sea, no es del primero de los 12 kilogramos. ¿Dónde? Es que me perdí en donde pusiste el peso X 169,74. Sí, Pi, pero no es este peso en X. Recordemos que son diagramas diferentes. Este cuerpo ya lo analizamos en su momento, ya es este. Mm, ujú, Este ok. peso en X es el nombre que le dieron a esta fuerza, que es la que hace que los cuerpos se deslicen en una superficie inclinada. Lo que hace que un cuerpo en una superficie inclinada deslice se le llama peso en X, PX. Ok. Ahora nos termina quedando 162,54 newtons menos 8,64 newtons. Y estos dos valores siempre se tienden a sumar. 20 kilogramos más 12 kilogramos nos dan resultado de 32 kilogramos por el valor de la aceleración. Y ahora restamos. ¿Cuánto nos daría esta resta? Me quedo como 153,9. 153,9 newtons igual a 32 kilogramos por el valor de la aceleración. Y ahora este valor lo trasladamos al otro lado a dividir, quedándonos 153,9 newtons dentro de 32 kilogramos, igual al valor de la aceleración, quedándonos el siguiente resultado. ¿Cuánto les da la división? 4.8093. 4,8093 metros por segundo. Y tendríamos ahí ya la respuesta a nuestro ejercicio.
¿Alguna duda o pregunta? Amilcar, ya sí, eso, gran trabajo, pero podría como, o sea, como venir desde el inicio hasta el final, solo como explicando como lo que hicimos, por favor. Ok. Bueno, iniciamos siempre dibujando la dirección del movimiento. Ese siempre debe ser el primer dibujo que ustedes hagan. Lo marcan con un crayón, con algo, la dirección del movimiento, la que ustedes crean. Aquí es como muy evidente, pues, hacia dónde irá, pero habrán otros ejercicios en donde no es tan evidente. Hay otros ejercicios en donde no se ve claramente dónde es la dirección del movimiento. Por ejemplo, que les coloquen un doble plano inclinado y no sepan si está girando hacia la izquierda o si va a girar hacia la derecha, por ejemplo. Pero ustedes siempre colocan el que ustedes consideren, ¿ok? Tomen factores como el peso, el ángulo también. Bueno, tomen todos los factores posibles para ustedes tomar la mejor decisión. Ahora, ¿qué pasa si yo escogí un lado equivocado? No importa. Si ustedes llegan a tomar un lado equivocado, no les va a afectar en nada. Lo único es que al final les quedará un resultado negativo. Eso es lo único que va a cambiar. Por ejemplo, en este ejercicio, si hubiera colocado todo al revés, eh, no sería lo correcto, pero daría lo mismo, ¿ok? Solo que me hubiera quedado un resultado negativo. Lo mismo ocurre con las direcciones de movimiento en estos casos. Si en dado caso llegan a elegir una dirección equivocada, no pasa mucho. No les va a afectar en nada. Al final les va a quedar un resultado negativo, pero es por eso, porque la dirección no era esa, era la contraria. Y por eso les da un dato negativo, ¿ok? Pero eso es lo primero, elegir hacia dónde va a girar. Si gira hacia la derecha o si va a girar hacia la izquierda. En este caso, yo coloqué la rotación hacia el lado derecho. Es donde va a girar, ¿ok? Luego planteamos los diagramas de cuerpo libre. En los diagramas de cuerpo libre colocamos todas las fuerzas que encontremos, ¿ok? Todas las fuerzas que nosotros creamos que puedan estar actuando, ¿ok? En el primer cuerpo, que era el de 12 kilogramos, ¿qué fuerzas fueron las que nos dimos cuenta? Bueno, nos dimos cuenta de que había peso, de que había tensión, de que había fricción y de que había normal. Y las dibujamos. De nuevo, siempre respetando el hecho de que el movimiento va hacia la derecha. ¿Por qué es importante respetar el movimiento a la derecha? Porque la fuerza de fricción siempre debe de ir contraria al movimiento. Si yo coloco que mi movimiento es a la derecha, la fuerza de fricción siempre la debo de colocar en dirección contraria, en la dirección, en este caso, hacia la izquierda. Bueno, listo. El peso siempre va hacia abajo y la normal siempre perpendicular al plano. De ahí, con el plano inclinado. El plano inclinado tiene muy parecidas las fuerzas, tiene normal, tiene tensión, tiene fuerza de fricción. La única nueva fuerza que no habíamos visto con anterioridad era la fuerza de el peso en X. Es la nueva fuerza que estamos introduciendo. No la habíamos visto en el ejercicio anterior y tiene su fórmula. Justo aquí tenemos la fórmula del peso en X. El peso en X siempre va hacia abajo, diagonalmente hacia abajo. Siempre es diagonalmente hacia abajo. Y luego planteamos las fuerzas. Peso en X nos salió positivo, la fuerza de fricción negativa, la tensión también nos quedó negativa y esto quedó igualado a
20 kilogramos por la aceleración. De ahí utilizamos las fórmulas que nosotros ya conocemos para calcular tanto la fuerza de fricción como la normal y llegamos a esta conclusión. Luego repetimos el mismo procedimiento para la segunda ecuación. Planteamos el peso en X, la fuerza de fricción, las calculamos y luego nos dio esto como resultado. De ahí colocamos una ecuación encima de la otra, eliminamos las tensiones y ya encontramos el valor de la aceleración. De esa manera fue que resolvimos este ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta respecto a este ejercicio? Ok, les colocaré un ejercicio y quiero que lo intenten plantear. Encontrar el valor de la aceleración, así como encontrar el valor de la tensión. Les daré 5 minutos para que lo realicen y cuando tengan listo me envían fotito. Kilogramos quedaría de la siguiente manera. Aquí estaría el peso, aquí estaría la tensión. Y listo, ahí tendríamos ya el diagrama de cuerpo libre para el de 12 kilogramos. Ahora veamos el siguiente, para el de 3 kilogramos. El de 3 kilogramos tendrá una tensión, aquí estaría la tensión, aquí estaría la fuerza de fricción, porque la dirección del movimiento debía de ser esta. Esta es la dirección que debieron haber marcado, ¿ok? Y PX siempre va diagonalmente hacia abajo. De esta manera nos quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre. Para el primero quedaría la sumatoria de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y nos quedaría el peso menos la tensión igual a 12 kilogramos por la aceleración. Ahora para el siguiente quedaría tensión menos fuerza de fricción menos el valor de Px igual a la masa, que sería de 3 kilogramos, por la aceleración. De esta manera les debió de haber quedado. ¿Les quedó de esta manera? ¿No les quedó de esta manera? Quiero que me comenten. ¿Now le quedó de esta manera? Solamente sería el que sí me quedó igual fue el de la
masa de 3 kilogramos. Ya di el primero, no, pero fue porque ubiqué mal mi tensión. El primero. Sí, sí, pero fue un error mío por como lo vi, pero ya de Sí, ahí me di sí. cuenta. Sí, 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 el de 2 kilogramos fue. Ah, ok, 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 ok. Con eso vamos a finalizar el día de hoy. Eh, bueno, mañana nos veríamos bueno, tal vez un poquito más temprano. No sé si mañana ustedes puedan un poquito más temprano. Mm, yo sí puedo. Isaac,